el streaming, en primer año que tenemos 500. Ah, bien. Anda, fantástico. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una pequeña introducción a lo que va a ser el informe final que entregamos el 14 de junio, o sea, en 4 semanas más o menos. Voy a compartir la pantalla, así vemos la presentación. Se ve ahí, ¿verdad? ¿Se ve en pantalla completa? ¿Cómo están viendo? Sí, se ve bien, pantalla completa. Completa. Bueno, ustedes saben que uno de los requisitos de esta asignatura es que además de las prácticas que están haciendo en cada uno de los centros de práctica, va con un informe final donde ustedes van a dar cuenta de las actividades y de la práctica concretamente realizada. Bueno, este informe final tiene la modalidad de un informe técnico. Ustedes saben que un informe técnico forma parte también de nuestra praxis profesional, que va por lo general acompañando los proyectos, los peritajes, etc. Bueno, ¿qué es un informe técnico? Bueno, es una exposición por escrito de circunstancias observadas durante la práctica. Es decir, que uno va a dar cuenta de cuáles fueron las cosas que se hicieron, cómo se llevaron a cabo, quiénes fueron los actores intervinientes. O sea, es explicar por escrito todo lo que ustedes hicieron. Tienen que dar cuenta de cuál fue el problema estudiado, cómo lo abordaron, quiénes fueron, cómo se organizó cada una de esas prácticas. Ustedes saben que tenemos prácticas muy variadas, que no solamente dependen de los centros de práctica, que cada uno tiene su especificidad, sino que a su vez dentro de esos centros de práctica hay distintas modalidades que ha asumido esta práctica y además hay quienes están haciendo esto todos en la modalidad virtual y otros que están yendo presencialmente a campo, ¿no? ¿Qué información deben incluir ahí? O sea, tiene que ser una información suficiente para que tanto la cátedra como los tutores internos y externos puedan evaluar lo realizado. Y piensen que esto está, lo que ustedes van a dar cuenta en este informe, va a un lector cualificado, o sea, no es que estos son una nota periodística, ni para comunicarle a lo mejor al destinatario de la propuesta que ustedes están haciendo de la práctica, sino que está dentro de un ámbito académico y que va a ser un informe que va a ser evaluado. Como les decía, en la práctica profesional nosotros hacemos muchísimos informes técnicos, que son, por ejemplo, cuando tenemos que hacer inspecciones, aquellos que estén vinculados a procesos judiciales, por lo general intervienen en arbitrajes o peritajes. Las mismas consultoras también muchas veces nos piden informes técnicos, hasta, por ejemplo, hay muchas veces que hay planes, proyectos donde requieren de nuestra intervención como arquitectos o especialistas en alguna de las cuestiones en las que podemos especializarnos, donde realmente aparece la necesidad de dar cuenta de cómo es esta situación que uno le toca observar. Y probablemente de acuerdo al tipo de informe que sea, uno solamente a lo mejor describe las cosas. Por ejemplo, todos los peritajes judiciales, que son muchísimos, que muchas veces requieren la intervención de profesionales, uno tiene que describir el estado de la situación y a su vez hacer una evaluación de cuáles han sido las posibles causas que produjeron tal o cual cosa. También las mismas memorias de los proyectos muchas veces van acompañadas de informes técnicos. Las investigaciones tienen informes parciales y finales cuando uno la termina,
que tiene que dar cuenta de qué hizo, cómo lo hizo, quiénes intervinieron, cómo intervinieron, evaluar a los participantes, etcétera. O sea, hay toda una formalidad que acompaña los informes de investigación, los informes de extensión también pasa lo mismo, los estudios de impacto ambiental que son hartos requeridos para los grandes proyectos también van acompañados de informes técnicos llevados a cabo por profesionales. Así que esto es una cosa que acompaña las prácticas profesionales, que entiendo que siempre en la facultad nos hemos limitado a la etapa proyectual y estas cuestiones las han dejado para que las abordemos en esta asignatura. Bueno, entonces, como les digo, se trata de un formato convencional para dar cuenta de los resultados, tanto de investigaciones, pericias, proyectos, etc. Es una forma de comunicación profesional que tiene distintos objetivos. O sea, en algunos casos es para dar cuenta, o sea, divulgar en términos generales, otra cosa es para acompañar un informe para que cierto grupo de la comunidad académica se entere, o lo que es a veces bastante más difícil es cuando tenemos que trabajar con otras disciplinas, que es el caso de la diseminación, que es el momento en el que uno tiene que hacer un informe que lo van a leer otros profesionales, como por ejemplo las pericias que uno tiene que presentar en la justicia. Entonces tiene que ser con una forma técnica, un lenguaje técnico, una modalidad de comunicación de esas cosas que sea entendible por diferentes actores. Bueno, en el caso de nuestro informe, en este informe final, que es también como una simulación, aunque la práctica ha sido real, pero que tiene que de alguna manera que leerse en ese contexto, es lo que les va a dar a ustedes la oportunidad de revisar la práctica y dar cuenta de la experiencia realizada. Hay una posibilidad de reflexión sobre la relación y la importancia que tiene este tipo de prácticas en el ejercicio o en la praxis profesional concretamente. Y lo que les solicitamos es que realicen una descripción general tanto del centro de práctica como del proceso llevado a cabo en relación a lo que, vamos a decirle de algún modo, a la práctica propiamente dicha. Es decir, que por un lado van a dar cuenta de cómo es ese centro de práctica y por otro lado cuál fue la práctica llevada a cabo. Bueno, para eso les elaboramos una guía que ni bien pase por el último chequeo de corrección, la vamos a colgar, se la vamos a dar a ustedes para que tengan, donde, bueno, ahí está pautado cada una de las cuestiones a tener en cuenta para realizar el informe. La guía está bastante detallada con una serie de requerimientos concretos, tanto de tipo de fondo como de forma. Es decir, que hay cuestiones formales que tienen que ser respetadas, que esa forma parte también del ejercicio. Ustedes van a poder diagramar su informe, todo lo que ustedes quieran, pero tiene un formato específico que simula lo que puede ser un informe de investigación, un informe técnico, etcétera, que siempre uno tiene una serie de requerimientos. Bueno, estas condiciones generales, como les digo, de tipo formal, bueno, son hojas A4 que van con números de página, hay unas dimensiones para los márgenes, un tamaño de las fuentes para utilizar en el texto, el interlineado, cómo es ese párrafo, cómo van las figuras o imágenes que tienen que ir todas numeradas de manera consecutiva, etcétera, citando la fuente, de dónde fueron extraídas, si fueron capturas o fotografías que ustedes sacaron, bueno, decir que son o si son gráficos que son de elaboración propia, si salieron de algún documento, un informe que les acercaron en el centro de práctica o alguno de los tutores, bueno, decir exactamente de dónde han salido esas cosas. Bueno, todas estas cuestiones formales tienen que ver que esto no quiere decir que no les quite a ustedes una creatividad para cómo generar este informe, cómo armar este documento, que además, como les digo, tiene dos partes, ¿no? Una carátula general, donde también está todo especificado, donde están
dónde hicieron la práctica, los nombres de los integrantes, los nombres de los tutores, tanto internos como externos, el nombre del centro de práctica, bla, bla, bla. Bueno, todo eso está especificado en la guía. Hay un índice que también tiene que seguir a la carátula como que no solamente es el índice, sino que esto tendrían que empezar a trabajarlo porque va a ser la estructura del informe, ¿no? Si ustedes se amigan con Word, hay una forma de generar automáticamente ese índice que les puede servir bastante porque les ahorra muchísimo tiempo y solamente si no saben cómo hacerlo, hay un montón de tutorials en internet y si no, después se los explico en 2 patadas porque es lo más fácil del mundo y realmente nos ordena muchísimo a la hora de no perder tiempo, de ir después poniendo las páginas, ya queda la tabla automáticamente realizada, se la puede actualizar tantas veces como sea necesario, etc. Pero básicamente en lo que tenemos que trabajar antes de ponernos en esta formalidad es en que ese índice de la presentación del informe va a ser como el esqueleto del informe y que eso tiene que estar ordenado con un cierto criterio, más allá del de seguir la guía. Ustedes son los que van a decidir cuáles son los títulos, los subtítulos que va a tener el contenido de ese informe, y eso tendría que tener un criterio determinado que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También dentro de las características de las cuestiones formales que les solicitamos es que hagan un breve resumen, síntesis, que lo van a escribir al final del informe, en qué consiste ese informe, como para que uno sepa, bueno, estos alumnos, bla, 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 hicieron tal práctica en tal centro, y son poquitas palabras, así que pueden también acompañarlo con alguna gráfica, una foto de los integrantes en total, del centro de práctica, lo que ustedes crean que contribuya a esa mirada así, tipo flash, de lo que se trata este informe, ¿no? Como les decía, el informe en general va a tener 2 partes, ¿no? Una que es el informe del conjunto que van a hacer todos los integrantes, una parte, que esta primera parte es para dar cuenta del centro de práctica, y una segunda parte que puede ser grupal o individual, de acuerdo a las características que hayan desarrollado la actividad, y que serán decididos entre sus tutores, ¿no? Entonces, ustedes van a tener, como les digo, un informe conjunto de la descripción del centro de práctica, etcétera, etcétera, y un informe grupal o individual de la práctica propiamente dicha, ¿sí? Esto lo van a decidir si es en grupos de a 3, de a 2, de acuerdo a cómo hayan estado trabajando. Como hay cierta diversidad, hay algunos compañeros que están trabajando individualmente, bueno, tienen las mismas condicionantes que aquellos que están trabajando de a 2 o de a 3, como por ejemplo en el caso de Malvinas, que hay como unos grupos que han hecho los relevamientos, etcétera, de a grupos de a 3 alumnos. Bueno, todo esto va a está detallado en la guía, así que después incluso lo podemos revisar a partir de la clase que viene, en la medida en que ustedes lo necesiten, ¿no? Bueno, esta primera parte es bastante sencilla, es la presentación del centro, a dar cuenta de cómo es ese marco institucional en donde ustedes se han insertado, cómo está integrado, quiénes son los integrantes, cómo es la estructura, el organigrama de esa institución, si hay un orden jerárquico, si es horizontal, si hay un director, si hay un encargado, si hay un secretario, no sé. Bueno, como ustedes verán, hay distintas modalidades de acuerdo al centro. Y después, cómo ha sido el proceso de gestión, si es que pudieron dar cuenta de, o incluso cómo es el proceso de gestión en general de ese centro de práctica. Hay algunos tips más que ustedes van a poder consultar en la guía por si tienen, porque como les digo, la guía es general y no quiere decir que todos los puntos que se los solicitamos sean indispensables atender a todos, porque hay centros que a lo mejor no aplican, o que tienen otra organización, o la práctica asumió otra forma de organizarse, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes ahí en el marco institucional
seguramente que van a encontrar mucha información en las páginas web, etcétera. Por favor, no la copien ni la peguen sin elaborarla, porque a veces las páginas o están desactualizadas, ya cambiaron como 3 directores, bueno, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y con respecto a cómo son los integrantes de ese centro, en qué responsabilidades asumen, cómo es la organización de ese centro, seguramente que ustedes van a tener un recorte de eso, sobre todo, por ejemplo, los que están trabajando en la Municipalidad de Córdoba, que están trabajando en una determinada área. Bueno, vean cómo hacen para hacer una síntesis de cómo se insertaron en esa área, en ese proyecto, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos podrán dar cuenta cómo ha sido el proceso de gestión, si se pudieron reconocer, quiénes son los que los llevan adelante, cómo se ha planificado, cómo se ejecutan, etcétera. Bueno, hay una serie de cuestiones que las podemos ir viendo después individualmente por centro. Y además que la guía está mucho más aplicada con más detalle. Y bueno, después viene lo que es el informe de la práctica propiamente dicha, que bueno, ahí lo que le solicitamos es que, primero que nada, haga una breve descripción en qué consiste la práctica, cuáles son los aspectos teóricos y conceptuales que debieron abordar para poder realizar esa práctica, y el caso empírico específicamente, cuáles son los casos, cuál es la casuística en general que pudieron abordar. Es muy importante que estas cuestiones estén, las cuestiones teóricas de la empírica esté separada. Es decir, que si ustedes hicieron un relevamiento de la manzana tal, de tal lado, bueno, eso es el caso. Los aspectos teóricos serán, bueno, cómo ha sido la modalidad, qué tipo de información están recabando, bueno, todo lo que tenga que ver con las cuestiones teórico-conceptuales, bien separadita de lo que es la práctica, de lo que es lo empírico, de lo que es el caso, porque por ahí se hacen unas ensaladas que no queda claro, y en general, por las características que tenemos los arquitectos, en general siempre, si uno le dice qué está haciendo, qué está investigando, va y cuenta el caso. Y en realidad debiera dar cuenta de cuál es el tema que está abordando. Primero, después el caso viene a posteriori. Bueno, esos son, digamos, los 3 grandes aspectos que les pedimos para el informe de la práctica, ¿no? O sea, de lo que sea. Como verán, es bastante sencillo, no es una cosa que no puedan hacer y que no la han hecho varios compañeros de que esta materia se está dando. Lo importante es que ustedes hagan un esquema y se organicen, y como les digo, ir separando los aspectos, y por eso es que, bueno, podrán poner los subtítulos que les parezcan, poner la información que ustedes consideren pertinente, etcétera. Todo eso ustedes son los artífices de su propio informe. Bueno, después de haber armado el cuerpo del informe, bueno, las conclusiones. Muy importantes las conclusiones, porque las conclusiones ustedes tienen que cerrar el informe, dar cuenta de los principales logros y las dificultades que hayan tenido, qué objetivos se plantearon y no los pudieron abordar, etcétera, pero no debieran plantear situaciones que no hayan sido consideradas en el informe. Salvo que ustedes digan que el informe llegó hasta tal punto y que en futuras investigaciones ustedes les dejan la posibilidad de que sus compañeros del segundo cuatrimestre sigan trabajando sobre este tema. Pero es muy importante que las conclusiones se cierre específicamente el informe que han hecho, ¿sí? No incluir un tema que no hayan desarrollado, ni dar cuenta de casos que no hayan desarrollado, ni poner ejemplos del contexto que no han sido tenidos en cuenta en el cuerpo del informe. Bueno, después hay otro punto que lo hemos llamado corolario, que es donde ustedes ahí deben dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, qué aportes les sumó esta práctica a la formación, cuáles han sido las cuestiones innovadoras, diferentes que encontraron, cómo lo vinculan con ese imaginario del ejercicio profesional
llamémosle tradicional, que ustedes, o cuál es el imaginario que ustedes tienen del ejercicio profesional y cómo creen que este tipo de prácticas profesionales se pueden vincular con eso. Y todos aquellos aspectos que ustedes consideren que sería interesante mejorar, reforzar dentro del marco académico, ¿no? También esto queremos que esté separado de las conclusiones del informe, porque esto es como un ejercicio, este corolario de metacogniciones, que ustedes den cuenta de cómo adquirieron, si es que adquirieron, algún aprendizaje, ojalá sea que sí. Y bueno, finalmente la bibliografía que hayan utilizado, ya sea la que han citado o la consulta, donde ahí tiene que estar no solamente bibliografía de cuestiones, textos, documentos, etcétera, sino también se han sacado gráficos, esquemas, tablas, etcétera, que no son elaboradas por ustedes, sino que vienen de algún informe, alguna documentación que le hayan acercado en el centro de práctica y la han utilizado o la han consultado para hacer el informe, debiera estar citada en la bibliografía. Bueno, después podrán poner aquellos en un apartado que llamarán anexo, aquellos anexos que ustedes creen conveniente. Y por último, las fichas estas que también se las vamos a poner a disposición, que son las fichas que les van a... que ustedes les van a hacer llegar a sus tutores para que les evalúen la práctica. La evaluación es, por supuesto, conceptual, bueno, todo lo que esto está dentro de la reglamentación de la asignatura, así que ya se la vamos a poner también a disposición. Bueno, hasta acá es lo que dice la guía y no sé, Luis o las chicas, si quieren agregar algo. No, una cosita particular, por ahí, Sí. quizás quien va escuchando, ¿no es cierto?, lo va relacionando con lo que viene haciendo. Me interesaría remarcar algo que vos comentaste, Miriam. Sí. Tengan en cuenta que después en cada caso tenemos 5 centros de práctica. Esta guía que está presentando Miriam, si bien la vamos a tener todo, pero se va a reajustar o reelaborar, ¿no? O explicar por parte de los docentes de la cátedra para cada caso de cada centro. ¿Esto por qué lo digo? Porque este semestre, como les hemos contado el primer día y les venimos contando cada vez que nos vemos, es bastante particular. Es un híbrido entre todo virtual y poder hacer algunas actividades como las que estamos haciendo presenciales. Y en el medio de eso hay compañeros que no pueden hacer las presenciales, están remotos, ¿no es cierto? Es toda una cosa rara. Entonces, en el medio de eso, es que estamos armando la presentación final, ¿sí? En condiciones sin pandemia, esta guía esta guía que les está mostrando, miren, es una adaptación de una guía que nosotros ya la tenemos preparada, elaborada y se entiende claro, pero que funciona para condiciones de normalidad. Sin COVID, con una materia de 3 meses y medio, no de 2 meses, con 60 horas de ida al centro de práctica, ¿no? O sea, por eso acá se va a ir acomodando y el fin último es esto, es poder dar cuenta de lo que estoy haciendo. Hacia ahí apunta la entrega de nuestra materia, no es un ejercicio de diseño, acá no hay paneles, no hay láminas, no sé si se sigue usando ¿cuál era el 50x70? Bueno, toda esa cosa, ¿no? Esta cosa que estamos acostumbrados, ¿no? En las materias de diseño, con esta cosa tan visual y gráfica, vamos a usar gráficos y fotografías, pero la cosa va por otro lado, ¿sí? Esto que comentaba Milan es una cuestión más escrita, más con un perfil de informe técnico. Nunca nos olvidemos, yo uso la palabra juego, ¿no? En un sentido un poco metafórico, estamos jugando a ser profesionales, ¿sí? En lo que dura la materia, están siendo arquitectos o arquitectas que están haciendo una determinada cosa con COVID, con todo este lío que tenemos, pero lo mismo, están actuando, están yendo a los barrios, se están entrevistando con familias, las distintas actividades que están teniendo según los centros, están actuando de profesionales. Entonces, poder dar cuenta de esa actuación profesional, de este juego de actuación profesional, es a través de un informe técnico.
¿sí? Que es como le llamamos. Eso es agarrar el Word. Sería bueno, lo pueden hacer en cualquier programa, pero siempre hacemos el chiste del Word porque no estamos acostumbrados a escribir. ¿Eh? Y por ahí te encontré algún compañero que dibuja una hoja 4 en AutoCAD y pone una caja de texto y lo hace así, total, después impreso queda igual, te dicen, pero apuntamos a que el ejercicio de escritura como es otra circunstancia, también rescato y remarco esto que dijo, miren, es otra circunstancia, otra posibilidad que puede surgir en nuestra vida profesional. Ya que estamos haciendo una práctica profesional o preprofesional, como se le dice en algunos lugares, después en la vida real, está bien, alguna parte de mi trabajo van a seguir siendo gráficos, planos, estas cosas que nos tiene acostumbrado la carrera, pero otra parte vamos a tener que agarrar el procesador de texto y empezar a escribir. Bueno, este es un ensayo, este es tener una primera oportunidad de cómo darle forma a un documento en A4, con un índice, una estructura, quizás alguna tenga experiencia, algún tipo de experiencia, o en la educación media, o en algún otro lado, de haber escrito, pero bueno, por ahí hay compañeros que nunca han agarrado y han armado un documento escrito en A4, con márgenes interlineados, y esto que comentaba Miriam, ¿sí? Entonces, lo remarcamos para empezar a meterlo en la cabeza. Ese es un poco el sentido, y también de por qué lo estamos comentando en lo que viene a ser el desarrollo de la materia en este semestre más o menos por la mitad, ¿sí? Para ir dando tiempo, decir, bueno, qué cosas tengo que ir recuperando o guardando o teniendo a mano para poder preparar cuando cerremos la materia lo que es la entrega final de la materia. Insisto, no es una lámina, no es una cosa gráfica, sino que aquel gráfico va a cumplir otra función y va a predominar un relato escrito. Eso en esta primera parte. Bueno, ahora, si no vi mal la diapo, creo que ahora justamente Mira les va a dar herramientas o cosas que van a reforzar esto que puede dar miedo. O sea, yo nunca escribí, no sé escribir, no nos asustemos. Hay pequeños truquitos que pueden ayudar, y escribir se aprende hasta el día que uno se muere. Todo el tiempo se está aprendiendo cuando uno agarra el procesador de texto. Así es. Bueno, como les decía Luis, hay, bueno, algunos tips sobre la escritura del informe, ¿no? O sea, yo sé que es difícil, que la última vez que escribieron un texto completo fue seguramente en alguna materia como lenguas en la secundaria, pero bueno, la cuestión es que hay que hacerlo, ¿no? O sea, lo importante es que ustedes logren armar, antes de ponerse a escribir a tontas y a locas, que lo pueden hacer también, pero paralelamente, si quieren, pensar en la estructura del informe. Es decir, hacerse algunas preguntas muy elementales, como las mismas que se van haciendo en el proyecto: qué, cómo, quiénes, desde qué punto de vista, con qué objetivos, con qué valores voy a... eh, porque el discurso el informe que ustedes van a elaborar también es ponerle una voz a esta práctica, ¿no? Entonces ahí hay como toda una actitud discursiva que ustedes pueden elaborar, ¿no? Es importante que hagan un esquema general para decir, bueno, voy a tomar... Piensen que el desarrollo del informe no es tan largo, y lo más importante es que esté organizado y que quienes lo leamos no nos perdamos en de qué están hablando, por qué ahora sale con esto. Entonces, armar un pequeño esquemita que, insisto, el mismo Word o cualquiera de los programas que ustedes usen los pueden ayudar a decir, bueno, voy a desarrollar este concepto porque ha sido el concepto fundante de la práctica, y eso me va de alguna manera a reforzar ese qué. Después pensar en cómo se hizo la práctica, que son los aspectos metodológicos. Después, si tienen, por ejemplo, autores que los ayuden, piensen que en los teóricos que les ha dado tanto Luis como Gustavo y
y Daniela, ha habido muchas citas de autores, ustedes pueden revisar esos teóricos y a lo mejor hay conceptos que esta mínima cuestión epistemológica de quienes ya abordaron estos temas y que de alguna manera los ayudan a ustedes, que son, como dijimos varias veces, que son instrumentos para leer la realidad. Entonces, si uno va y lee la realidad con determinadas cuestiones, bueno, se va a posicionar y ahí también ustedes pueden incluso, en lo que yo les decía de las conclusiones, elaborar una voz propia, de decir, bueno, ya están en condiciones de decir algo ustedes basados en las cuestiones epistemológicas, otros autores, como les digo, una cuestión metodológica de cómo abordaron esa práctica, cómo miraron ese contexto local, etcétera, etcétera. Y bueno, ya pueden generar conceptos propios o de alguna manera, pero no pueden empezar diciendo yo pienso que tal cosa, porque esto, o sea, no es un panfleto ni nada por el estilo, es un informe técnico. Entonces, cuando ustedes quieran hablar con su propia voz, lo van a hacer cuando cierren el informe y por eso es importante que vayan organizando su cabeza. Sobre todo porque el informe va a generar la evidencia suficiente para que ustedes puedan concluirlo y decir lo que les parece que tienen que decir con respecto a lo que hicieron. Bueno, esto implica que ustedes traten de pensar el informe de lo general a lo particular, que también tiene que ver con esto de lo que es el tema al caso. O sea, no empezar por el caso, pues si yo fui y me tomé el colectivo y fui y relevé, como les decía recién, la manzana 18 de la segunda sección de Malvinas. No, eso, piensen que qué es lo que están haciendo. Están haciendo un relevamiento, están censando, bueno, ¿qué es censar? ¿Qué es relevar? Puede ser cosas que a ustedes les permite ayudar, entonces van desde cosas más generales a cuestiones específicas. Primero describan y si quieren analizar, analicen después, porque para analizar hace falta decir con qué indicadores voy a analizar tal o cual fenómeno. Entonces yo lo tengo primero que describir, luego lo puedo analizar y una vez que lo analice puedo ensayar una explicación. Entonces no puedo empezar diciendo, esto es así porque no. Primero describen lo más objetivamente posible, dicen, lo voy a mirar de acuerdo a tales o cuales indicadores y en base a eso voy a explicar por qué este fenómeno está en las condiciones en que lo encontré así. Al final puede haber un intento de generalizar, decir, bueno, esto que pasa acá puede suceder en otros lados, pero bueno, si lo pueden hacer, lo van a hacer. Otra cosa importante es que calibren la relación entre los textos y las imágenes. Si ustedes fueron y relevaron y sacaron 12 millones de fotos, bueno, bienvenidas son, pero piensen que las imágenes, algunas podemos en determinados contextos decir que hablan por sí solas, pero en el informe debieran estar acompañando el texto y no debiera ser ni solo una cosa escrita como si lo hubieran hecho los abogados o no sé qué otra disciplina o un antropólogo o un sociólogo, sino que acompañar con textos, imágenes, esquemas, tablas, gráficos que expliquen lo que y que acompañen la lectura de ese texto. Y siempre, no solamente tienen que estar calibradas las imágenes, sino que tienen que estar referenciadas unas a otras. O sea, cada imagen que ustedes utilicen, foto, esquema, diagrama, como le quieran decir, vamos a llamar imagen para cuestión general, debe estar referenciada en el texto. Es decir, que si yo digo tal cosa, ver figura tanto, en la figura tanto, debe verse lo que yo dije en el texto. Y viceversa, o sea, si yo le he puesto una epígrafe, que es obligatorio ponerle una epígrafe, de alguna manera debiera referenciar a lo que apareció en el cuerpo del texto. Y es importante que revisen los teóricos y los documentos que puedan tener acceso para utilizar algunas citas de autoridad, más todo aquello que ustedes tengan de su propia cosecha, que le puede validar algunas ideas propias y que tengan y que constelen de alguna manera con lo que ustedes piensan. Siempre es importante, por más que uno sea
en los informes, hacer referencia, ya sea a otros casos, etcétera, o cuestiones que pueden tener que ver con similares, o si hay alguna casuística similar, etcétera, lo que a ustedes les parezca, pero siempre tienen que estar de alguna manera validadas por algunos autores de los que les hemos acercado varios. Algunos les pueden servir, o sea, les hemos acercado no solamente a autores, sino también cosas que tienen que ver con lo que construyen las reparticiones, los que están trabajando en la municipalidad, seguramente que hay documentos, bueno, siempre tratar de buscar algún contexto referencial que les permita dar solidez a lo que ustedes van señalando en el informe. Bueno, con respecto a cómo escribirlo, es muy importante porque nosotros estamos muy contaminados por el lenguaje periodístico, ¿no? O sea, la forma en que se redacta en los diarios o es como una cosa que realmente nos hay una invasión realmente de una serie de eufemismos, de formas de expresarse que tiene el lenguaje periodístico, que en el caso de los informes técnicos es realmente importante que lo dejemos de lado, ¿no? Entonces, literariamente esto es un texto llano, o sea, que se escribe de la manera más objetiva posible, donde es sujeto, verbo, predicado. Y es muy importante cuando ustedes utilicen y decidan qué sujeto es el que va a encabezar esa frase, ¿no? Porque no es lo mismo decir, la avenida Vélez Arfield fue cortada por los piqueteros, que decir los piqueteros cortaron la avenida, ¿sí? Porque ahí, aunque parezca que son frases absolutamente sinónimas, hay una connotación de quién es el sujeto, si el sujeto son las personas y cómo se los quiere enfatizar y si se los quiere realmente denostar o poner en valor. Entonces, ese tipo de cosas también ustedes van a tener que tener cuidado, o por lo menos ser coherentes, si están hablando de los actores intervinientes en un determinado proceso o fenómeno, bueno, ser coherente en hablar siempre de los actores en relación a los objetos. Y si están hablando de cosas objetuales, que puede ser la ciudad un objeto, pero también tener en cuenta de ser medianamente coherente con el sujeto que elegí para elaborar el informe. Entonces, esto no es tan difícil, lo pueden hacer y sobre todo les va a clarificar y les va a dar una cierta coherencia, cohesión a todo lo que es el informe. Otra cosa importante que no utilizar el lenguaje metafórico coloquial, es decir, que traten de ser objetivos en lo que dicen, o sea, no utilizar las metáforas a las que nos tiene acostumbrado el periodismo, qué sé yo. Los argentinos no llegan a fin de mes. Bueno, díganlo bien a eso. Digan cuáles son los problemas económicos que tiene la mayoría de la clase trabajadora argentina para satisfacer sus necesidades básicas. Si llegamos a fin de mes o no, qué sé yo, hay gente que compra por día, por semana, qué sé yo. Entonces, es como que también esas cosas tenemos que pensarlas en el informe técnico. Bueno, toda la información que esté ahí tiene que ser de fácil acceso. Por eso, si ustedes han acompañado en todos esos puntos que están en la guía, cosas en los anexos, bueno, si es, por ejemplo, no sé, una resolución, una reglamentación, lo que fuera, y ustedes consideran que es pertinente acompañarlo, por ejemplo, las fichas de registro, de relevamiento, si hubiera cuestiones gráficas, bueno, decidan ustedes si está en el cuerpo del texto, bien ubicada donde corresponde, y si han preferido ponerla como un anexo, también cuando están redactando el informe, bueno, referenciar al anexo número 1 tanto, que está en la página tanto, ¿sí?
Es importante que haya separaciones para que la lectura pueda ser discontinua. Entonces, yo de pronto uno está elaborando el informe y dice, bueno, a ver qué hizo, pero cómo son, cómo es el centro de práctica. Entonces, esas separaciones que las van a hacer con títulos, subtítulos o saltos de página, bueno, que también acompañen la lectura, ¿no? Que contribuyan a la lectura. El uso de gráficos, infografías, esquemas, etcétera, contribuyen notablemente a la claridad del informe y sobre todo porque es el lenguaje más, más habitual nuestro, entonces no lo dejemos de lado. Si de pronto podemos hacer un diagrama muy esquemático de cómo es el organigrama de un centro, bueno, no nos privemos, es mucho más interesante ver cómo es el organigrama de un centro de práctica en un diagrama que en un texto diciendo fulano tal es el director, qué sé yo, tiene a cargo tales funciones. Bueno, a lo mejor eso lo pueden acompañar con un esquema, un diagrama, un gráfico, etc. Bueno, entonces como yo les decía recién, es importante que el informe tenga cohesión y coherencia, es decir, que cuando están hablando de algo, estén hablando de algo y de tal manera que si en un apartado desarrollan tan temas, sepan que haya una pequeña introducción que le dé cohesión al informe y que diga, bueno, en el apartado siguiente o en el título siguiente o en la segunda parte vamos a tratar tal cosa de que uno vaya sabiendo con qué se va a encontrar. La claridad y la precisión en el lenguaje, la profesionalidad, la objetividad, la neutralidad, la concisión y la brevedad son sumamente importantes. No queremos una cosa verborrágica que no vaya al meollo de la cosa. Tampoco un telegrama, o sea, tiene que estar redactado, por eso les decimos, describan, analicen, expliquen, pero tiene que estar toda esa cuestión. Y por supuesto, dicho de la manera más sobria posible, con la mayor objetividad posible, sin dejar de lado que uno siempre tiene un posicionamiento con respecto a las cosas. Si uno va a hacer una pericia técnica, la describe, no quiere decir que no diga, bueno, esta casa se quebró por culpa del caño de obra sanitaria que perdió durante 33 años. O sea, termina dando una especie de veredicto, donde pone y deja pensado. Seguramente que después viene un perito de la otra parte y dice otra cosa. Bueno, eso será cuestión de los posicionamientos que cada profesional toma. Pero es importante que ustedes digan lo que quieran decir con respecto a lo que quieren, a lo que han tenido que abordar en la práctica, pero que lo digan, como les digo, de forma clara, precisa, con un alto grado de profesionalidad, con objetividad, neutralidad y de la manera más sucinta posible. Bueno, por eso les decía que esto no es un ensayo, no se construye con opiniones, sino que si ustedes dicen que tal cosa es así, tiene que haber construido una determinada evidencia, que puede ser gráfica, que puede ser mediante fotos, que puede ser mediante los registros que ustedes hayan hecho en los relevamientos, etc. Y por favor, todo lo que sea la adjetivación redundante, evítenla, lo mismo que a la jerga profesional que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar, donde hablamos de cosas raras que no hacen a que llamamos, no sé, en vez de un edificio decimos la pastilla o el espacio que fluye. Bueno, ese tipo de cosas que son muy útiles a la hora de proyectar, porque uno cuando diseña hay mucha utilización de un pensamiento metafórico. Bueno, en este momento no, acá hay que hacerlo de la forma más sustantiva y objetiva posible. Bueno, por eso les decía que los juegos literarios evitarlos, o sea, nada de metáforas, neologismos, lenguajes oscuros que tengan que ver con modos que nos expresamos en cuestiones proyectuales, no repetir ni hacer frases tremendamente redundantes. También el uso de las abreviaturas, no, evítenlas, o sea, si quieren poner, bueno, abreviar de alguna manera el centro de práctica, por ejemplo, el INVIAP. Bueno, pongan la primera vez Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat, entre paréntesis, INVIAP, y después en adelante el INVIAP.
en ese sentido, son abreviaturas que son importantes para también mejorar la lectura del texto, pero no las que en vez de poner, no sé, documento pongan doc, no, bueno, en documento bla, 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 o sea, escriban las palabras completas y sobre todo en los títulos, que ya el título es un resumen, si encima usan una abreviatura, bueno, ya se torna un poquito más difícil la lectura. Bueno, esto ya está como repetido, pero bueno, quiero que insisto, lenguaje claro y sobrio, oraciones enunciativas simples, lenguaje técnico, estructura esquemática y sintética del informe, y por supuesto la sintaxis cuidada del español, o sea, lo que les decía, sujeto, verbo, predicado. Traten de no empezar las oraciones con gerundio, o sea, hay una tendencia, yo que corrijo muchas ponencias y que realmente hay una tendencia en los arquitectos en hablar en gerundio, yo no sé por qué, y realmente no, o sea, el gerundio es un tiempo verbal que se utiliza para cuando se realiza una acción mientras se está realizando otra, pero no es en general la construcción de los textos, evítenlo, traten de conjugarlo, en general el informe les hemos pedido que los informen, que lo hagan en pasado, porque están dando cuenta de una acción realizada, por eso es que se redacta en tiempo pasado. Y la otra cosa importante es que elijan quién es el sujeto que habla. Si el informe es colectivo y ustedes quieren hablar en plural, primera persona del plural, perfecto. Y si eligen, por otro lado, el impersonal, es decir, se relevó, se visitó, se construyó, se hizo, etc., bueno, que todo el informe esté escrito de la misma forma, ¿sí? Entonces, o decimos, fuimos, volvimos, hicimos, relevamos, medimos, fotografiamos, etc., o se fotografió, qué sé yo, ustedes elegirán cómo se sienten más cómodos escribiendo. En el caso de que ustedes tengan claro cuáles han sido los objetivos y metas y actividades de esto, bueno, esas van a ir redactadas en tiempo verbal en infinitivo. Entonces, puede haber, por ejemplo, objetivos del centro o objetivos del proyecto de investigación en los cuales, si ustedes se insertaron, dar cuenta claramente de eso, o sea, porque ustedes tienen una práctica tremendamente acotada de un montón de cosas en todos los centros de práctica, en las investigaciones, en Malvinas, forman parte de una cuestión un poco más grande, en las cuales ustedes se insertaron estas 60 horas donde ustedes van a dar cuenta de cuáles son las actividades o las que efectivamente realizaron y que acompañaron tal o cual objetivo que estaba previsto, ya sea por la investigación, por lo que fuere. Bueno, otra cosa importante es el deber de citación. Si ustedes saben que hay una resolución del Consejo Superior del año 2018 en donde se trabajó durante casi 2 años, estuvimos trabajando en la Secretaría, en la Defensoría de la Comunidad Universitaria para elaborar este informe que después salió refrendado por esta resolución, donde por primera vez se armó un documento donde se dejó en claro la obligación, o sea, lo que llamamos el deber de citación en todos aquellos documentos que elaboramos en el marco de la universidad. ¿Podemos copiar y pegar? Sí. Lo que no podemos es copiar y pegar sin decir de dónde sacamos esas cosas. Es importante que ustedes adquieran la honestidad intelectual de tal cuestión o tal concepto o tal metodología, lo que fuere, las fotos, las imágenes, si no son propias,
decir quién es el autor o de qué cuál fue la fuente de donde proviene. Esto está penalizado, con penas que por supuesto no son las más graves para los estudiantes, sino son para nosotros los profesores y para las tesis doctorales, etcétera. Bueno, ahí las penalidades son realmente severas, pero bueno, no es cuestión de comerse un penalty, sino tratar de adquirir la disciplina de todo aquello que me parece importante y que tiene que ver con lo que yo digo, lo puedo copiar textual, lo puedo parafrasear, pero es la obligación citar de dónde saco tal o cual cosa. Para las citas textuales de menos de 40 palabras, las van a poner a continuación del texto. Es decir, ustedes vienen escribiendo, qué sé yo, por ejemplo, para Ornelas, la ciudad capitalista, sinónimo de la ciudadanía liberal, bla, 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 lo que sea. Va todo en el mismo texto. Si la cita es más larga, tiene más de 40 palabras, lo van a poner en un tamaño de fuente más pequeño. No hace falta que vaya entre comillas ni que vaya en itálica, pero sí que quede claro de que esto es un texto, como les digo, es una cita larga, sacada de un autor determinado, donde se deberá citar con precisión el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Lo mismo pasa para los gráficos. Los gráficos, sean los que fueren, tablas, también en sus títulos y epígrafes, deberá estar referenciado de dónde fue extraído esa figura o ese gráfico. Lo mismo para las tablas. Si usted de pronto le dieron una tabla del índice de nutrición o de alfabetismo, de lo que fuere, si es de elaboración propia, en base a datos del INDEC, por ejemplo, bueno, lo ponen en la fuente, elaboración propia, con datos, porque obviamente ustedes no pudieron censar todo lo que ha censado el INDEC durante toda su trayectoria. Entonces también ahí se citará la fuente. Si, por ejemplo, el gráfico, la tabla, la sacaron directamente de un informe técnico de la municipalidad, por ejemplo, que pueden haberles acercado a ustedes algún documento, bueno, entonces directamente ahí ponen que no es de elaboración propia, sino que es extraído del documento tal, elaborado por la municipalidad de Córdoba. Y después eso irá a la bibliografía citado como corresponde. Lo mismo en las fotos, si las sacaron ustedes, ponen fuente, colección personal o lo que sea, o pueden poner la fecha de cuando la tomaron, etc. Y si la sacaron de internet, decir de dónde la sacaron. Bueno, eso con respecto a los gráficos y el deber de citación. En las conclusiones, que era el otro apartado importante que ustedes tienen, eso para el cuerpo del informe. Las conclusiones, bueno, ahí deben de dar por cerrado la exposición del tema, el problema que abordaron y el caso si lo hubiera. Hacer una síntesis de las cuestiones planteadas, hacer, si quieren, los lineamientos finales, o sea, resumir, si hay recomendaciones que pueden aparecer acá, que pueden ser conceptuales u operativas, y dar también una postura crítica breve y concisa con respecto a la práctica propiamente dicha, es decir, bueno, tal cosa, decir, bueno, ustedes piensan o consideran que esto es tal cosa. No abrir cuestiones nuevas que no hayan sido desarrolladas, por favor, en el cuerpo, porque es muy frecuente que de pronto, bueno, sacan de cualquier lado unas conclusiones de no sé qué cosa, y bueno, no tienen nada que ver con esto. Y todo lo que sea, las cuestiones con lo que les digo, esto que va en el corolario, las cuestiones de evaluación del propio aprendizaje, no van acá en las conclusiones, van en un apartado aparte. Los anexos son optativos, son datos valiosos que ustedes quieren poner y que los ponen como anexo porque en el cuerpo dificultarían, consideran ustedes que dificulta la lectura del informe.
Puede haber datos crudos, puede haber bocetos que ustedes hayan hecho, notas de campos, registros fotográficos, bueno, todas aquellas cosas que ustedes utilizaron para la práctica. Bueno, por supuesto la bibliografía tiene que aparecer, toda la bibliografía que pueden aclarar cuál fue la bibliografía consultada y cuál es la específicamente citada. Pueden poner solo la citada y no la consultada. Bueno, eso, lo que no puede faltar es la bibliografía citada. La consultada es optativa. Bueno, por supuesto, citen según normas APA, donde pondrán autor, año, título de la publicación, editorial si lo hubiere, en el caso de que sean páginas web, lo mismo. Traten de utilizar los acortadores de dominio para que no les quede, que por lo general es muy, muy largo el URL de las imágenes, sobre todo son extensísimos. Así que traten de acortarlos automáticamente. Google tiene el acortador de dominio, hay millones de acortadores de dominio, todos gratis en la web, así que utilicen cualquiera de esos para el caso de las páginas web. Y para las referencias bibliográficas, si ustedes entran al Google Académico, van a tener una ayudita bastante piola, que es que si ustedes ponen algún libro, algún documento, algún artículo que haya sido publicado, lo más probable es que en el Google Académico aparezca, y si ustedes entran a la parte de las citas, o sea, así les va a aparecer en el buscador, si hacen clic en citar, les va a aparecer las citas según las normas APA, la ISO 690, otra forma. Bueno, elijan normas APA, los seleccionan con solo hacer clic, lo copian y ya tienen la bibliografía armada y no tienen que tipear todos los libros. Hay cosas que las leyes suelen estar, hay incluso un sitio donde están todas las leyes y documentos y ordenanzas, qué sé yo, Argentina. Las ordenanzas también están en la web, su forma de citar. Cuando aparece la ordenanza seguramente dicen cómo citarla, entonces lo copian y lo pegan, y las referencias bibliográficas van ordenadas alfabéticamente. Bueno, todos estos esquemas, iconografías que ustedes utilizan y les gusta utilizar, me parece bien, es parte de la creatividad del informe que ustedes le quieran poner, pero por favor elijan iconos sobrios, que, insisto, todo lo que ustedes pongan debe contribuir a la lectura del informe. Bueno, en síntesis, para cerrar, acá termino yo con la exposición. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, seguir la guía, escribirla de manera clara y concisa, en español, nuestro español, no copiar y pegar sin citar, y todos los gráficos, esquemas que utilicen para agilizar la lectura son bienvenidos, y son propios mejor, y si los pueden sacar de algún lado. Bueno, digamos como esto es para cerrar. Y les diría que armen una estructura ya como recomendación final, empiecen a armar la estructura del informe, empezar a poner estos títulos y subtítulos que lo pueden hacer ya sea con un esquema o en el mismo índice, y después lo irán llenando, y después tratar de escribir de la forma más fluida posible, y después dedicarle todo el tiempo que necesiten a la edición de ese texto para que esté en correcto español y que sea claro, y que total si lo van a hacer de a 2 o 3, que si uno va escribiendo, el otro vaya leyendo y corrigiendo. Si van a trabajar en un grupo de a 3 para hacer el informe, o de 15, de acuerdo, bueno, ármense un Drive donde ahí vayan escribiendo en Word cada uno y vayan corrigiendo, total, ahí queda todo guardado, uno puede volver a la versión original, puede volver a la versión 3, o sea que eso está repiola, y pueden ir incluso escribiendo sin estar juntos en simultáneo. Así que bueno, les recomiendo eso. Hasta acá llega la presentación. ¿Están vivos todavía o ya fenecieron? No, muy bueno, Miriam. Excelente.
Bueno, gracias. No, me encantó, aprendí yo también un montón, mirá. Interesante. Bueno, Habría gracias. que, bueno, ver los chicos ahora cuáles son las dudas, ¿no?, que tienen. Porque Claro. tal vez nunca han realizado un informe de este tipo. Tal cual. Probablemente las dudas ahora no aparezcan. Que aparezcan cuando quieran escribir. ¿Saben manejar Word? Primera pregunta. ¿Saben pegar archivo? Word. La W azul esa que viene instalada junto con el Windows. Ajá. Ah, siempre, Preguntas. siempre hacemos estas bromas, ¿no? Nadie lo, cero Word, Revit, dice Juan Pablo. Claro, sí. O sea, a ver, aclaramos, siempre hacemos estas bromas, nadie lo vaya a interpretar como una cosa peyorativa, che, que yo no sé escribir una página. Las bromas las hacemos porque esto que planteamos, que es lo que comenté en el intervalo entre un bloque y otro, estamos poco acostumbrados, ¿no? Es algo que más hacemos habitualmente en nuestra praxis, aún siendo estudiantes o aún después como profesionales. Entonces, por eso cuesta un poco. Va a costar, pero escribir es un poco, en mi experiencia personal, en vida de posgrado y otras cosas que uno anda haciendo por ahí, es más o menos como andar en bicicleta, ¿no? Cuando te enseñaron de niño y las primeras ibas tambaleando, entonces los primeros textos uno los vuelve a ver con el tiempo y ojalá que nunca nadie lo vea. Muy bien, de bastante ayuda van a ir apareciendo, claro, como dice Oscar, exactamente. Esto tiene mucho de al momento de hacerse, así como nos pasó, ¿se acuerdan cuando fuimos a hacer la práctica de trabajo de campo? Había cosas que les explicábamos acá y les decíamos, esto tiene un límite, acá se agota en un punto porque la forma de comprobarlo es haciéndolo. En aquel caso fue el trabajo de campo, la entrevista con la familia o esas actividades. En este caso, van a surgir muchas más dudas y preguntas, o cómo lo hago, o cómo quedaría mejor cuando agarre el Word y empiece a escribir. Hasta que no haya un par de páginas escritas, algunas cosas pueden parecer medias lejanas. Entonces ahí al comenzar a escribir empieza a aparecer todo esto junto. ¿Qué dice Mónica? Mi fuerte Profe, no es escribir. Sí, está, dice, bueno, vamos, es un pequeño ejercicio. Sí, ¿quién habló por ahí? Escuchamos un... yo, Marina, disculpe, le hago una pregunta. ¿Hay algún informe que nos recomienden leer o algo como para adentrarnos un poco el tema de cómo se describe más o menos, para ver algún ejemplo? Sea relacionado a la cátedra o no, de otro tema, pero... Sí, es una posibilidad, estoy pensando mientras hablamos. Textos, a ver, similares a estos serían informes escritos por compañeros de otros años. Lo que, está buena tu pregunta, María. Por lo que podemos rastrear es versiones digitales de esos informes. ¿Por qué digo esto? Porque informes de prácticas hemos tenido mientras tuvimos prácticas. O sea, fue hasta el 2019, sin COVID. Siempre COVID, todo tiene que ver con el COVID. Y la entrega del documento, cuando estábamos sin COVID, se entregaba impreso en una carpeta. Esto que ustedes van a entregar en un PDF, Claro. en vida normal, es una carpeta, anilla. Entonces, tenemos muchos, yo personalmente, de compañeros de otros años, tengo muchos informes, pero los tengo en carpetas de papel. ¿Se entiende? Yo también. Vamos a ver si aparece Sí, sí, alguno entiendo. digital. Ahí nomás lo ponemos, porque puede haber pasado que alguien te haya mandado por alguna razón la versión digital. Y si no vemos alguna forma, por ahí puedo escanear, aunque sea uno. No te puedo prometer varios ejemplos porque sería escanear muchos No, informes de un lío. Pero por ahí uno, viste, uno que esté bien hecho, que no sea tan largo, lo podemos digitalizar de alguna forma bien. para que pueda ser accesible. No, pero está buena la pregunta. O sea, ¿cómo No, digo dices? porque por lo menos como no es algo que hacemos cotidianamente en la facultad, como que capaz Sí, viendo sí, algo de ejemplo es un poco más fácil arrancar. es que lo que vos has dicho en el mundo pre-COVID, que era, caíamos con una bolsa con informes de Claro. otros años, entonces nos sentábamos en una mesa, todo, sacamos, ustedes lo veían, lo ojeaban, le sacaban alguna foto. Lo que vos estás muy bien preguntando, porque es totalmente oportuno lo que preguntas, lo hacemos de esa forma. Entonces, vamos con el ejercicio de imaginación número 320 en el dictado de la materia, que sería cómo mostrarles informes
Porque lo ideal sería mostrar directamente un texto análogo, pues te puedo mostrar una ponencia para un congreso. Pueden aparecer algunas de estas cosas que te ha muy bien explicado Miriam recién, pero no es lo que tenés que escribir. Dice, para matar dos pájaros de un tiro es mostrarte directamente algo análogo a lo que Claro, más tiene. relacionado. Tal cual. Sí. Sí, El año pasado no hicimos esto. Gracias. Claro, como bien dice Gustavo, como el año pasado, ahí vamos, Moira, ya te contestamos que está muy buena tu pregunta también. Para aclarar eso, como el año pasado fue 100% virtual, hicimos un ejercicio de formulación de un proyecto sobre un barrio, ¿no? Toda una cuestión, pero 100% virtual. Nadie fue a ningún barrio. El imaginarnos que íbamos al barrio fue a través de la información que le proveímos desde la cátedra, un documento, fotos, muchas fotos teníamos. Entonces decimos, miren las fotos, imagínense que están recorriendo el barrio, fue jugar un poco a eso. Entonces el documento que produjeron esos compañeros fue otra cosa, no era un informe técnico de práctica, era un proyecto de intervención sociohabitacional en un barrio, era otra cosa. Eso sí los tenemos digitales, pero nada que ver con el texto que tienen que producir. Moira pregunta, acá leo, por si a alguno le queda el chat medio lejos, si puedo hacer uso del lenguaje inclusivo. Por lo que entendí es muy rígido con respecto a ordenanzas y demás, me gustaría escribir, mi forma de escribir va de la mano también con estas nuevas formas de inclusión, que me parecen interesantes y que debería ser dirigido para todos. Tengo entendido, corregime, miren si digo mal, que hay una resolución, no sé si a nivel de Consejo Superior, ¿no? Que contempla el uso, que se puede hacer uso del lenguaje inclusivo, ¿puede ser? Sí, tal como vos decís, no sé si es a nivel del Consejo Superior, pero sí sé que la Facultad de Psicología, por ejemplo, sí lo aprobó. Seguramente que la nuestra no, pero yo creo que es una forma de expresarse que está bien. Eso ya es una postura. Yo no tengo problema en que lo hagan con lenguaje inclusivo, siempre y cuando sea todo en lenguaje inclusivo, no que empiece en una parte. Incluso yo estuve corrigiendo una tesis los otros días que era de trabajo social, donde la maestranda esta, ella era de trabajo social, explicó por qué utilizaba ese lenguaje en la introducción y cómo debía ser leído, bla, bla, bla. Así que me parece que, bueno, son algunas de las batallas chiquitas que tenemos que dar, así que si te gusta, adelante. El que no lo considere así, tampoco nadie lo obliga, o sea, es como todo, ¿no? O sea, Claro, está muy bien. Y el que no quiere usarlo, tampoco es obligatorio. Claro, que esté permitido, a ver, porque por ahí, así es como una ley para la vida misma esta, ¿no? Lo hago traslativo a muchas otras discusiones. Que esté permitido no significa que sea obligatorio para todos y todas. O sea, el que lo hace así, y el que no. Y no pasa nada. Por lo menos, no sé, corríjame, Miriam, Gustavo, los demás compañeros, digo mal, pero no pasa nada. El que lo entrega así está bien, y el que lo entrega al otro modo también está bien. Sentencias, hay una jueza que salió publicada que había escrito todas las sentencias en lenguaje inclusivo. Sí, no hay ningún inconveniente. De eso lo verán, lo discutirán, si es como dice un compañero a nivel grupal, será una discusión al interior del grupo. Y hasta me parece bueno que surjan estos debates porque forman parte de la vida universitaria también, ¿no? Así que está todo bien, pero está bueno ahí, que la pregunta de Moira también está buena porque puede ser traslativo a cualquier otro de los grupos. Así que, a ver, creo que no se nos pasó acá en la lista del chat. Estaba la de Moira, bueno, depende del grupo, dice Juan, bueno, esto sí lo aclaramos. El fuerte no era escribir, dijo Mónica, bueno, es un ensayo. Si bien se va a evaluar, pero estamos en una frontera, lo vamos a evaluar, pero tenemos en claro el contexto, quizás la primera vez que se hace todo, o sea, tenemos un poco de flexibilidad para hacerlo. Tuviésemos en un curso de posgrado, ¿no? Que entregas algo que te lo agarra un postdoctor de la Universidad 4 de París, no sé si, seguro que te mata con una coma mal puesta. No vamos a ir a ese nivel, pero escriban tranquilos, que no estar tan pendiente de lo técnico, sino intentar resolver lo técnico
de la escritura me refiero, ¿no? Ponerle ganas para resolverlo, pero poder tener contenido en el informe, ¿sí? Y parece en la edición, porque muchas veces no están tan mal como que no los han, no le han dado las lecturas suficientes que amerita un informe. O sea, realmente es como un proyecto. Ajá. Nadie construye un croquis preliminar. Seguramente que eso pasa por distintos filtros, dibujamos la planta, después a lo mejor le hacemos el corte y lo volvemos a un esquema y volvemos a otra cosa. O sea, esas idas y vueltas, bueno, con el texto pasa exactamente lo mismo. O sea, por eso yo les digo, hagan un esquema, la estructura, escriban fluidamente lo que parece que ahí va y después, bueno, lo van cocinando, o sea, lo van amasando y lo van diciendo, esto no lo puedo decir de mejor manera, esto, bueno, acá, esto no va acá, lo tengo que pasar más allá, etcétera. Esto está bueno, pero acá hace mucho ruido, a lo mejor lo utilizo en la introducción o en las conclusiones y así. O sea, por eso es que digo que se amiguen con el Word, porque el Word es fácil para editar el texto, ¿no? O sea, uno Sí, corta, imaginémonos, claro, es poder contar lo que hemos hecho. Imagínense llegar al punto de decir, yo he hecho tantas cosas, he hecho toda esta serie de cosas y me encuentro con la dificultad que no estoy pudiendo contarlo, ¿sí? En este caso, en el lenguaje escrito. Es un poco ese ejercicio. Yo digo, cada vez que hice esto, me tiene un orden lógico y una serie de reglas, ¿sí? No es una charla verbal de amigos, no es eso. Estamos puestos en otro contexto. Entonces, poder dar cuenta, contar, expresar de manera escrita, no porque el otro que está del otro lado lo lee y lo entiende perfectamente, ahí está puesto un poco el desafío. Siempre decimos, antes que me olvide, que lo que habla, en el momento que se baja la persiana, ¿no? Que es el cierre de la materia, porque bueno, tenemos que tener un cierre, forma parte de las reglas del dictado de la materia, el que habla por quien lo entrega es lo que está escrito ahí, ¿sí? Es parte del juego. En el momento que nosotros agarremos ese documento y lo leamos, lo que se hizo o no se hizo, lo que se quiso contar, es lo que dice ahí. No es lo que, yo hice tal cosa, pero no la puse, me olvidé, o escribí no sé qué, pero en realidad yo quería decir, no. Dice lo que dice ahí. Y en base a eso, es una gran parte de la evaluación que hagamos para el cierre de la materia. Pues y sobre sí, todo me parece que no es un informe que sale en una noche. Eso tengámoslo en cuenta. Que yo comenzaría, porque hay parte que ya van a ver en la guía, hay parte común que lo tienen que hacer por comisión entera, que ya deberían dividirse esa tarea, para que cada uno produzca el insumo, porque escribir entre 15 es imposible, pero producir insumos para contar el centro de práctica donde están insertos, por ejemplo, ya podrían comenzar. Y uno va sumando los aportes de cada uno y va escribiendo el que tenga más habilidades para esa cuestión. No es un informe que se hace en una noche ni en 2 días. Es un informe que necesita respetar una estructura y necesita cierta planificación para poder contarla. Porque en el momento que estoy escribiendo no tengo esto, no tengo lo otro, me faltan las fotos, me faltan las citas, los cuadros, es difícil, ¿no? Como llego a juntar todo. Entonces, a mí, por ejemplo, me funciona muy bien, yo agarro unas hojitas borrador y algunas viromes de color y me voy haciendo como un esquema mental de lo que quiero decir. Como organizando el discurso, viene a ser, ¿no? De dónde salgo, hacia dónde voy, Miriam decía, de lo general a lo particular, toda esta cuestión, ¿no? Y empezar a tener las ideas claras y qué voy necesitando para cada punto. Porque cuando hablo de la cuestión institucional, marco reglamentario o marco normativo de la institución, y no lo tengo, buscar en internet no está, pero el profesor te lo contó y te lo dijo, o el tutor externo, entonces empezar a buscar. Para contar o para poder relatar del centro de práctica, marco normativo, cantidad de miembros, profesiones que le integran, cómo funcionan, quién planifica, quién evalúa, quién gestiona, todas esas cosas, empezar, que seguramente en la clase introductoria no estuvieron, empezar a buscar los materiales
y a ver qué insumo necesito para cada una de esas partes. Y empezar a diagramarlo, a ir montando toda esta información en el esqueleto que le dimos nosotros, que es una guía de trabajo. Yo diría que la respeten, porque si hay una guía superadora, bien, pero tienen que saber manejarla y superar esta otra guía que le hemos dado. Esto no es ninguna genialidad, pero por lo menos es un relato en donde nosotros podemos reconocer una práctica y una inserción en determinado centro de práctica. No se olviden esto que decía Miriam recién, cómo yo uso el texto, la foto, los gráficos y las tablas, porque por ahí se entusiasman con el Word y hay 3 páginas de texto corrido sin nada y sin diseño gráfico, o al revés, ¿no? Y sin diseño gráfico. Para mí es importante saber que la hoja es un espacio que nos va a contar, que sirve para narrar determinadas cosas y que uno tiene que usarla inteligentemente. ¿Qué quiere uno que lea el que lo lee? ¿Por dónde quiere que entre al texto? ¿Qué cosas van a ser más importantes, no? Entonces, eso, en el diagrama mental que van a hacer, o la estructura en este mapa del informe, que van a hacer por grupo, piensen eso. ¿Cómo van a ser los márgenes de las hojas? ¿Dónde van a estar los nombres? ¿Dónde va a estar parecen tonterías, el número de hoja, los títulos, cómo van a ser, qué tipo de letra, después qué tipo de letra para el texto, qué tipo de letra para... Empezar a diagramar. Esto es como un diseño de algo de arquitectura, lo mismo. Es exactamente igual, pero que lo tengo que tener de antemano acordado, porque después cuando junten las partes de lo producido entre los 3, no van a acordar, ¿no? Pero recuerden, no se hace en una noche, ni en un día, ni en 2 días. Pónganse con el informe a trabajar ya. Por lo menos a ir compilando la información necesaria. Estamos a un mes de la entrega. Sí, es muy importante que vayan compilando la información y que la vayan compartiendo, porque si no después, a último momento, que quién la tiene, que dónde está. Entonces, también una de las cuestiones que es importante es que ustedes ordenen, esto no sé cómo lo llamaste, Gustavo, si los insumos, no sé, o sea, que vayan diciendo, bueno, lean la guía, vean, bueno, hace falta tales datos. ¿En dónde está el CAD del barrio? No sé. Toda esa documentación que esté accesible para todos y que, por eso les digo, armarse un drive, vean ustedes cuál es la forma que más les gusta trabajar, pero es importante que todos puedan acceder, los miembros del equipo puedan acceder a esa información y que no estén ahí pasándosela, que te la mande por mail, no, era en el WhatsApp, bueno, no, organicen una carpeta donde ahí vayan poniendo organizadamente todos estos insumos que van apareciendo, las mismas notas que han tomado de los teóricos, para conceptos importantes, que les pueden servir para las cuestiones conceptuales, bueno, todas esas cosas, el orden es importantísimo, chicos, para no perder tiempo, sobre todo, porque no es el orden por el orden mismo, el orden porque estamos acotados en tiempo y porque nadie tiene, o sea, piensen que ustedes a lo sumo, por reglamento, tienen 30 horas para hacer este informe. Un montón de horas. Leer, cerrar y terminar. Claro. Acá no se preocupen por... Sí. No, yo lo único que quería decir... Dale. Una era... reforzar el concepto de Gustavo. Acá está la mala noticia, ¿no? Ya en 5º año ya nos sentimos dominadores de la técnica de la noche mágica, ¿no? Que es la de, la noche antes, saco de la galera las plantas, los renders, todo. Esa gimnasia sí la tenemos para determinado tipo de producción intelectual, como es la producción gráfica, dibujo, un proyecto de arquitectura. Esta es otra lógica, ¿sí? Entonces, el método de la noche mágica antes, como bien les dijo Gustavo, por eso lo repito, no funciona, no lo tiremos todo al tacho, porque uno puede estar escribiendo la noche antes, pero la noche antes puede estar ya prolijándolo, no pensando el contenido. Entonces, eso no funciona. Y la otra cuestión es que la actividad que tenemos previsto hacer para el próximo lunes, esto de contar, ya ahí estamos generando material
Insumos. Exactamente, para el informe final. Entonces, si voy a contar el lunes que viene al resto de los compañeros qué estoy haciendo en mi práctica, estoy generando material para el informe final que me sirve para aprobar la materia. Sí. No es que lo del lunes que viene es una cosa y después escribir el informe es otra. No, son sumatorias. Y acá, por la experiencia que tenemos en las entregas, los objetos como PC, impresora y todo se revelan en el momento de la entrega. Y siempre... Me estresa. Vuelven el miedo, dice el dicho, ¿no? Acá no vamos a imprimir nada, ¿viste? Pero capaz que el disco duro vuelve el miedo y se ocurre. No anda el disco duro, no anda la PC. Bueno, una cuestión que hay que tener en cuenta es que uno no escribe un informe para destacarse en frases célebres. Eso se lo dejamos a Saramago, a Borges, a otros escritores, ¿no? Nosotros vamos a hacer un informe de nuestra práctica. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros la contamos, cualquiera que la lee la puede entender. Désela a leer a alguien que estudia otra cosa que vive con ustedes, a los novios, a las parejas, para que vea a ver si se comprende lo que están relatando. No nos llenemos de frases. Tenemos un decálogo por ahí, como un diccionario de frases célebres de los alumnos de todos los años, como el camarada séptima, el camarada séptica, ella tiene cáncer pero lo lleva bien. Tenemos un montón de frases así que salen de los informes, ¿no? Pero bueno. Después, la tapa con la foto de la cara del niño con la carita sucia y la frase de Galeano. La frase de Galeano. Olvidemos. No tenemos nada en contra ni de los niños ni de Galeano desde ya, eso hay que aclararlo, pero no va por ese lado el impacto. No por el lado del contenido, el orden de lo que se está contando. Así es. Cuenten bien, usen el diseño gráfico para hacer una buena lectura del texto, para que el texto nos vaya llevando de lo general a lo particular y con todo que quede claro en qué sector estoy. Acuérdense, Miriam seguro lo dijo, yo llegué un poquito tarde, el índice es importante y el índice lo construimos lo último, ¿no? Cuando ya tengo todas las hojas y sé cuántas hojas por cada párrafo, por cada sector del informe, eso lo tengo que poner en el índice. Yo en el índice puedo saltar, tendría que poder ir. Y mucha gente, no sé si, bueno, esta vez no mostramos informes porque no tenemos la posibilidad de mostrarlo en papel, de que cada apartado, por ejemplo, puede tener un simbolismo en color, ¿sí? O un borde de hoja en color, bueno, en este momento estoy hablando del apartado A, en este momento estamos hablando del apartado B, los distintos sectores del informe, diferenciarlos con colores, con diseño gráfico. No nos olvidemos de eso, es importante para hacer amena la lectura y introducir al que lo lee en el texto. ¿Sí? Tiene que ser una cuestión que nos lleve a leer todo y que nos meta dentro del texto de la narración. Bien, bueno, no sé, yo no tengo más nada. Me gustaría leer cosas antes. Sí, ahora, no sé, habían pedido hacer una reunión por comisiones. Sí, por lo menos ya están preavisados los compañeros de Malvinas Argentina, nos mudaríamos. Nos iríamos al aula del lado, sigamos jugando que estamos en la facultad. Nos iríamos al aula del lado, armamos un ratito, como les dije, aprovechamos. acá las direcciones de los links de los links? Yo puedo moverme con el grupo de WhatsApp, con los compañeros, puedo pasarle un link por el grupo de WhatsApp y armar otra sala. Entonces, la clase oficial, llegamos hasta acá entonces. Sí, ahora trabajamos en comisión y bueno, bien. Cualquier cosa ahí definimos, como dijimos, los detalles de la guía, que supongo que la publicaremos prontito. Exactamente.